Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Efectos de los residuos sólidos en el ambiente y la salud. Leticia, luego de haber analizado el calentamiento global y sus diferentes consecuencias, ha identificado acciones prácticas que necesita hacerlas viables. Se ha dado cuenta de cómo el ser humano tiene que mejorar sus prácticas para el cuidado de la salud y la biodiversidad. Ella piensa que los cambios deben darse desde nuestras prácticas cotidianas, ya que ha ido encontrando estas escenas tanto en su casa como en su comunidad. Observa la imagen. Son escenas de malas costumbres que afectan la salud y la biodiversidad. Malas prácticas en su comunidad. Contaminación generalizada. Contaminación de los humos que provocan gases de efecto invernadero. Contaminación en las calles al arrojar basura. Y eso afecta a la biodiversidad y a la salud de las personas. Esta situación lleva a Leticia a pensar que la basura es un problema y que está en todas partes. ¿Quién la pone allí? ¿A la basura? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué sucede esto? Leticia decide seguir ampliando su indagación acerca de los residuos sólidos. Primero, revisó lo siguiente. Leticia subrayó las ideas principales y compartió con sus amigas y amigos sobre esto. Idea central de los residuos orgánicos. Residuos orgánicos. Son todos los residuos que se descomponen o pudren rápidamente. Descomponer implica que los pedacitos en los que se convierten pueden reincorporarse al suelo. Son restos de comida, papel, cartón, madera, cáscaras de frutas, verduras, tubérculos y excrementos. Residuos orgánicos. Ahora, residuos inorgánicos. Los residuos inorgánicos son todos los residuos que se degradan de manera muy lenta, pero que no se descomponen. Esto quiere decir que nunca podrán ser reincorporados al suelo, aunque puedan convertirse en pequeños pedazos. Por lo tanto, son contaminantes del suelo. Incluso el convertirse en pequeños pedazos puede demorar muchos años. Por ejemplo, son residuos inorgánicos el vidrio, la lata, el plástico, el tecnopor, las pilas, etc. Ahora, para ayudar a Leticia, analicemos la información del recurso. ¿Cuáles son los efectos de los residuos sólidos en el ambiente? Antes de comenzar la lectura, analizamos el título del texto. Manejo de residuos sólidos, mares. Este es un texto extraído de la Guía de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Es un texto y una guía válida, texto confiable. Ahora, queridos estudiantes, vamos a leer con mucha atención la información del texto. ¿Cuáles son los efectos de los residuos sólidos en el ambiente? Recuerda detenerte en las palabras que necesites profundizar y, de ser necesario, volver a leer el párrafo completo. Así vas a comprender mejor la lectura. Si tienes el texto en físico o en virtual, puedes subrayar ideas principales o también a través de diferentes programas en la computadora o en tu celular puedes copiar resúmenes del texto. Guía de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Manejo de residuos sólidos. Guía del Ministerio de Educación.
¿Cuáles son los efectos de los residuos sólidos en el ambiente? Como hemos visto, los residuos sólidos son materiales de desecho producidos por diversas actividades desarrolladas por el ser humano. El mal manejo de estos residuos genera problemas en el ambiente, enfermedades en personas y animales, proliferación de plagas, etc. A continuación, claramente citaremos algunos efectos producidos por el mal manejo de los residuos sólidos. Efectos en los recursos hídricos. El recurso hídrico está conformado por todos los cuerpos de agua que posee el planeta, tanto superficiales, es decir, los ríos, lagos, lagunas, quebradas, océanos, nevados, glaciares, como subterráneos, por ejemplo, los pozos o los manantiales. El proceso de contaminación de estos cuerpos de agua es causado por la mala disposición de los residuos que provoca la filtración de lixiviados a través del suelo, el cual absorbe los líquidos y los lleva hasta donde se encuentran las fuentes de agua. Efectos en los recursos hídricos. Negativos. Efectos de la contaminación de aguas subterráneas. Por ejemplo, mencionaremos algunos, como el deterioro y mala calidad del agua subterránea y de los cauces debido a la filtración de lixiviados, la afectación de los suelos que se convierten en áreas desérticas, perjudicando a las comunidades. Ver imagen. Efectos de la contaminación de aguas superficiales. Presencia de bacterias y microorganismos. Generan compuestos que producen acidez en el agua, eliminando el oxígeno, que es vital para las especies acuáticas, y haciendo que las aguas para el consumo humano se contaminen y generen problemas en la salud de las personas. Taponamiento y represamiento de caudales. La presencia de residuos sólidos como bolsas, colchones, escombros y cualquier elemento que pueda obstruir el cauce normal de un río o una quebrada puede afectar el flujo normal de agua y producir inundaciones que perjudican a las familias que viven en zonas aledañas. Altos costos de tratamiento. Los procesos de tratamiento para recuperar el agua contaminada son altamente costosos y demandan muchas veces que la comunidad afronte dicho costo. Alto impacto negativo en costas, ríos y mares. Los residuos sólidos en las orillas de las playas, ríos, etc. alteran el paisaje y amenazan la flora y la fauna de la zona. La pesca, la recreación, el turismo, entre otras actividades económicas, son afectadas por la contaminación causada por residuos sólidos. Ver imágenes. Luego de ver los efectos en los recursos hídricos, también el mal manejo de los residuos sólidos trae efectos en el suelo. Incremento de plagas y animales que causan enfermedades, como ratas, palomas, cucarachas, moscas y zancudos, lo que impide la recuperación de la flora. También hay efectos en la belleza paisajística, es decir, el deterioro del paisaje por la incorrecta disposición de los residuos sólidos y la presencia de basura en lugares expuestos. También hay efectos en la atmósfera. Malos olores y gases como el metano, el óxido nitroso y dióxido de carbono, que influyen en el incremento del efecto invernadero en el planeta,
como ya vimos antes. Afectación del aire, cuando se quema o incinera basura, sobre todo plásticos, porque producen dioxinas, que son humos y material particulado que afectan el sistema respiratorio de los seres humanos y contribuyen al efecto invernadero, entre otros efectos negativos, efectos en la atmósfera. Ver imágenes. Efectos en la salud. El mal manejo de los residuos sólidos también producen efectos en la salud. Incidencia en la transmisión de enfermedades. Estos efectos negativos que produce el mal manejo de estos residuos están relacionados con las formas de exposición. Por ejemplo, hay una exposición directa, es decir, cuando hay contacto directo con los residuos por la costumbre de mezclarlos con materiales peligrosos, tales como vidrios rotos, metales, jeringas, hojas de afeitar, excrementos de origen humano o animal, e incluso con residuos infecciosos de establecimientos hospitalarios y sustancias de la industria, los cuales pueden causar lesiones a los operarios de recolección de la basura. También hay una exposición indirecta. En la salud está relacionada con la proliferación de vectores de importancia sanitaria y de molestias públicas, tales como moscas, mosquitos, ratas, cucarachas y zancudos, entre otros, que se encuentran en los residuos y transmiten enfermedades. Aquí tenemos imagen de los vectores. Ante la exposición indirecta de los residuos sólidos y su mal manejo. Por ejemplo, los mosquitos o las moscas producen enfermedades, afectan la salud de las personas. Enfermedades comunes, fiebre tifoidea, salmonelosis, disentería, diarrea infantil, cólera. Las arañas también pueden producir la fiebre tifoidea, la gastroenteritis, la disentería, diarreas y la lepra. Otro vector, por ejemplo, los zancudos y todas sus variantes, producen la malaria, la fiebre amarilla, el dengue y la encefalitis. Otro vector, debido al mal uso de los residuos sólidos y a la contaminación, las ratas o ratones, que producen la peste bubónica, el tifus marino, las diarreas, la disentería y la rabia. Vectores que afectan la salud al usar de mala manera los residuos sólidos. ¿Cuánto demoran los residuos sólidos en degradarse? Queridos estudiantes, deshacernos de los residuos, desechos o basura es una actividad generalmente considerada tan común que no nos preocupamos si la forma en que lo hacemos es adecuada o inadecuada. Sabemos que existen muchos tipos de residuos sólidos y que algunos son muy peligrosos para el ambiente, ante lo cual surge la pregunta: ¿somos conscientes de lo contaminantes que son o del tiempo que tarda en descomponerse? Observar este cuadro resumen. El papel, por ejemplo, dura 3 meses en degradarse como residuo sólido. La cáscara de fruta, 5 meses demora en degradarse. El papel periódico demora 1 año en degradarse como residuo sólido. Los cigarros duran 2 años en degradarse. El chicle, 5 años en degradarse. Estamos yendo de menor a mayor tiempo. Las latas que arrojamos y que se convierten en residuos sólidos duran 10 años en degradarse. El Tetra Brick, por ejemplo, dura
30 años en degradarse. Mucha atención, las tapas de las bebidas. Correcto, las chapitas o tapas de bebidas duran 30 años en degradarse. Estamos ingresando a los residuos que duran más tiempo en descomponerse. Los encendedores duran 100 años en degradarse. Un ciclo, bastante tiempo, y es muy peligroso y no recomendable este residuo o la utilización de los encendedores. Las zapatillas duran 200 años en degradarse, 2 ciclos. Los plásticos duran de 100 a 1000 años en degradarse, agente muy contaminante. El vidrio dura de 100 a 4000 años en degradarse, más que contaminante. Finalmente, la pila dura de 100 a más años, hasta 4000 años en degradarse. Por eso, es necesario tener en cuenta, queridos estudiantes, que entre los residuos que más se generan a diario están los plásticos, específicamente las bolsas. Esta situación nos debe llevar a repensar acerca de nuestra cultura de consumo. De esta manera hemos analizado el texto del manejo de residuos sólidos, Guía de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Respondemos a la primera pregunta. ¿Cuál es el origen de los residuos sólidos en el ambiente? De acuerdo al texto leído, el mal manejo de estos residuos genera problemas en el ambiente, enfermedades en personas y animales, proliferación de plagas, etc. Respuesta correcta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de los residuos sólidos en los recursos hídricos? El recurso hídrico está conformado por todos los cuerpos de agua que posee el planeta, tanto superficiales, ríos, lagos, lagunas, quebradas, océanos, nevados y glaciares, como subterráneos, pozos y manantiales. Todos estos espacios o cuerpos de agua se contaminan y afectan la biodiversidad dentro de ella. Respuesta correcta. Pregunta: ¿cuáles son los efectos de los residuos sólidos en el suelo? El incremento de plagas y animales que causan enfermedades, como ratas, palomas, cucarachas, moscas y zancudos, lo que impide la recuperación de la flora. Respuesta correcta. Pregunta: ¿cuáles son los efectos de los residuos sólidos en la atmósfera? Bueno, la afectación del aire, cuando se quema o incinera basura, porque producen dioxinas, humos y material particulado que afectan el sistema respiratorio de los seres humanos y contribuyen al efecto invernadero, entre otros efectos negativos. Respuesta correcta sobre los efectos de los residuos sólidos en la atmósfera. Y la última pregunta: ¿el impacto de los residuos sólidos en la salud cuál es? Bueno, hay dos exposiciones, ¿verdad? Exposición directa, es decir, el contacto directo con los residuos por la costumbre de mezclarlos con materiales peligrosos, como los vidrios rotos, los metales, las jeringas, las hojas de afeitar, los excrementos, etc. Pueden causar lesiones a los operarios de recolección de la basura, por ejemplo. Y hay una exposición indirecta, relacionada con la proliferación de vectores de importancia sanitaria y de molestias públicas, tales como moscas, mosquitos, zancudos, ratas, etc. Respuesta correcta a la última pregunta: el impacto de los residuos sólidos en la salud. Recuerda que debe estar todo registrado en tu cuaderno de evidencias. Ahora, reflexiona y opina. La pregunta es: ¿somos conscientes de lo contaminantes que son
o del tiempo que tardan en descomponerse? Explica. Sí, los residuos sólidos son muy contaminantes si son mal usados. Por ello, es importante conocer la clasificación adecuada de los residuos y además saber ser conscientes del tiempo que tardan en degradarse cada uno de ellos, evitando el uso de los residuos sólidos que tardan más tiempo en descomponerse. Y para terminar, queridos estudiantes, respondemos a esta pregunta. ¿De qué manera tu propuesta de acciones prácticas contribuiría a la protección del ambiente y la salud? Recuerda que para responder puedes utilizar el recurso que hemos leído anteriormente, el texto ¿Cuáles son los efectos de los residuos sólidos en el ambiente? Una vez más, la pregunta es, ¿de qué manera tu propuesta de acciones prácticas contribuiría a la protección del ambiente y la salud? En el ambiente, protegería el medio ambiente de mi comunidad, evitando calles sucias y además promoviendo el uso adecuado de los tachos de residuos sólidos, de acuerdo a su clasificación, dentro de mi barrio y mi escuela. Y en la salud, evitando mayores casos de enfermedades o infecciones provocadas por vectores u otros agentes contaminantes que afectan la salud de los pobladores de mi comunidad. De esta manera, nuestra propuesta de acciones contribuirá a la protección del ambiente y de la salud. Y de esta manera hemos conocido los efectos de los residuos sólidos en el ambiente y la salud. Aprende en casa, pista educativa, 5º y 6º grado.